Buenas, Uriel. Bueno, lamentablemente no nos podemos conectar por videollamada, así que, y bueno, por las plataformas tampoco. Así que te envío un video. Bueno, primero explicarte los cuatro principios para la construcción de la paz, ¿sí? Habíamos dicho que eran cuatro principios. Uno de esos principios es el tiempo superior al espacio. Cuando yo te pongo que bueno, que des algún ejemplo, hago referencia a pensar al tiempo, ¿sí? A a que los tiempos sean la prioridad y no tanto el espacio de poder en el que yo me pueda encontrar. Un ejemplo bien concreto, por ejemplo, en las cuestiones más políticas, ¿sí? Uno no tendría que buscar los espacios de poder, es decir, ser intendente, ser gobernador, ser presidente, sino pensar que la política es una herramienta de transformación y es por eso que uno prioriza los tiempos que va a llevar adelante esa transformación y no tanto los espacios de ocupar lugares o cargos para poder transformar eso. Eh, Otro ejemplo puede ser pensar el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, eh, el arreglo de una calle, ¿sí? Por ahí lo necesario para arreglar una calle, ¿sí? Es precisamente justamente de tiempo, ¿sí? ¿Por qué el tiempo? Y bueno, porque llevar adelante un nuevo proceso de asfalto no lo hace así nomás y con plata o tapando baches, sino es preferible que eso lleve un proceso de tiempo y que la calle quede bien antes que una política reivindicativa que sea, bueno, tapar un bache. Eso puede llegar a ser. Pero siempre priorizar el tema del tiempo y no tanto de las políticas concretas y rápidas o lo de la priorización del espacio, es decir, o de ocupar cargos. Entonces, que el tiempo sea superior al espacio, eso, la priorización de los procesos, de los tiempos. Después, otro de los principios era la unidad prevalece sobre el conflicto. Bueno, yo creo que la palabra lo dice, es decir, buscar la unidad, ¿sí? Antes de que prevalezcan intereses particulares, sino más bien pensar los intereses del todo, o por lo menos pensar este bien común orientado hacia la dignidad de la persona humana. Es decir, si yo tengo un interés particular, pero bueno, el conjunto y la realidad en el lugar en el que yo estoy trabajando dice que tenemos que ir por acá porque esto es lo mejor que le puede pasar a la persona, bueno, tengo que dejar mi interés de lado y priorizar lo que piensa el conjunto. Te pongo otro ejemplo. Nosotros, los docentes, por ejemplo, tenemos días institucionales, ¿sí? Entonces ahí, entre todos, intentamos llegar a acuerdos para pensar el bienestar de los estudiantes, ¿sí? Entonces el conjunto prioriza la dignidad de cada estudiante, ¿sí? Ahora, yo puedo tener intereses particulares, ¿sí? Y los pongo en diálogo, los pongo en debate, pero siempre pensando o tratando de llegar a acuerdos para que se priorice la importancia del estudiante, ¿sí? Después, eso es la unidad prevalece sobre el conflicto. Siempre buscar consensos, acuerdos, pensando en el espacio o en el ambiente en el que yo me muevo. Después, el otro principio era la realidad es más importante que la idea. Bueno, que la realidad sea más importante que la idea quiere decir que la realidad es más importante que la idea. Bueno, por ahí muchas veces podemos tener muchas ideas, ¿sí? Podemos pensar en cambiar esto, pensar en cambiar aquello, pero bueno, lo primero que tenemos que centrarnos y pensar en dónde estamos parados, ¿sí? Que es aquello que en un primer principio tengo que cambiar, ¿sí? No pensar grandes cosas, que no está mal pensar grandes cosas, pero lo importante son los pasos
que yo me voy poniendo para lograr ese objetivo. Eh, Muchas veces, no sé, los profes pensamos, bueno, los estudiantes tienen que llegar a determinados aprendizajes y demás, pero bueno, a veces la realidad nos dice que, por ejemplo, nos encontramos en una pandemia, a veces la realidad nos dice que, bueno, hay que trabajar bueno, en el seminario no es el caso, pero bueno, hay, por ejemplo, en otras escuelas los chicos te van cada 15 días, entonces el proceso de aprendizaje es mucho más complicado, y pueden pasar un montón de circunstancias que que lo que yo tenía pensado en algún momento, sí, puede llegar bueno, a no poder realizarse, ¿sí? Entonces yo tengo que pensar en la realidad. Bueno, yo tengo estos estudiantes, ¿sí? ¿Cómo voy a lograr para que ellos puedan aprender determinados contenidos? Es decir, tengo que ser consciente de lo que yo propongo. Entonces siempre pensar con los pies en la tierra y con la cabeza también por donde van mis pies. Es decir, pensar en la realidad en la que me muevo, ¿sí? Y a esas grandes ideas ir cumpliéndolas con determinados pasos, con determinados objetivos y demás. El último principio es el todo es superior a la parte. Bueno, este principio es muy similar a la unidad prevalece al conflicto. Es que el todo, es decir, pensándonos en la escuela, la rectora, la asesora pedagógica, y bueno, el equipo de conducción, los profes, lleguemos a un acuerdo común, siempre pensando en el bienestar de los estudiantes, ¿sí? Que no sea otra nuestra meta o nuestro objetivo, que no sea el bienestar y garantizar la enseñanza y el aprendizaje del estudiante. Yo lo que te proponía era con los textos, con el texto, con la bibliografía, es poner un ejemplo, buscar un ejemplo de cada principio. Si es bueno, que lo puedes realizar. Cualquier duda o consulta, estoy para que me consultes.